Desde el momento en que el ser humano generó conciencia, ese leve destello nos separó del resto de los seres vivos y surgió con ello un impulso imparable por querer comprender el mundo que nos rodea. Las respuestas las hemos buscado entre las estrellas, en la naturaleza y en los rincones más oscuros de nuestra propia mente. Y sin embargo, al día de hoy, no obtenemos respuestas que nos sacien. Y es quizá entre los misterios más fascinantes que desafían nuestra comprensión que hemos hallado a esta extraña enfermedad, la esquizofrenia, una extraña condición que nos hace cuestionar la naturaleza del padecimiento. ¿Es acaso lo que vemos algo real o son ellos quienes en su visión distorsionada se han aproximado a una realidad más elevada? Y es que solo intentar imaginar por un momento que despiertas en un mundo donde las voces que escuchas provienen del más oscuro vacío, donde lo que tus ojos ven no es compartido por nadie más. Esta realidad es la que enfrentan quienes padecen esta extraña condición. Explorar la esquizofrenia no es solo adentrarse en un diagnóstico médico, es un viaje al corazón mismo de lo que significa ser humano, con todas sus complejidades y contradicciones. Así que hoy vamos a sumergirnos en este tema con la curiosidad y el respeto que se merece, porque al final entender lo que sucede en nuestras mentes no solo nos conecta con quienes viven esta experiencia, sino que también nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. Hablar de esquizofrenia es como abrir una puerta a un universo paralelo, uno en donde las reglas que conocemos se tuercen y se transforman, obligándonos a replantearnos qué es real y qué no lo es. Bienvenidos una vez más al Legado. Espero que este video les guste y lo apoyen. Soy Cuervo y espero que estén dispuestos a viajar una vez más al lado oscuro del planeta Tierra. La voz vino primero, fue como un susurro apenas perceptible, un sonido que se arrastraba entre los rincones de mi mente. Era como una bestia hambrienta. Al principio pensé que se trataba del eco de mi propio pensamiento, una broma de mi ya cansada mente, pero luego todo se hizo más claro. Estaban llamándome por mi nombre. Era un sonido tan claro, tan definido. Lo sentía como un cuchillo que rasga un velo, destrozando el telón de la realidad. Y al final no había nadie. Era solo yo, el eco de mis pensamientos y la vorágine de mis alucinaciones. Si me preguntas, mi enfermedad no es un monstruo que te acecha escondido entre las sombras, sino que se trata de las sombras en sí mismas. No necesita puertas para entrar, ni ventanas para espiarme. Se cuela entre la fábrica de mis sueños y la habitación de mi realidad, desmontándola pieza por pieza, hasta que lo que piensas inconscientemente se hace indistinto con la realidad. Cuando hablamos de esquizofrenia, estamos hablando de un fenómeno mental que le sucede a una de cada 300 personas. Un horror que no se le desearía a nadie, un trastorno mental crónico, grave, que afecta la forma en cómo las personas piensan, sienten y experimentan su realidad.
Las personas afectadas por esta extraña condición suelen padecer alucinaciones, es decir, perciben cosas que no están ahí, voces que les susurran, siendo definidas por los afectados como personas que te acechan o criaturas que únicamente ellos pueden ver. Son delirios que los hacen sentirse perseguidos por fuerzas invisibles y que les generan dificultad de conectar las ideas de manera coherente. Estos síntomas pueden hacerlos sentir desconectados del mundo, como si la mente del individuo estuviese sintonizada en una frecuencia diferente, una realidad ajena a todos los demás. La esquizofrenia se considera como una condición neurológica y psiquiátrica que afecta al cerebro y su funcionamiento. Aunque hoy en día se desconoce el por qué puede producirse esta enfermedad, se cree que surge de una combinación de factores, tanto genéticos, químicos y ambientales, desequilibrios de neurotransmisores como la dopamina, encargada de regular las emociones, la motivación y el placer, o desequilibrios de neurotransmisores como el glutamato, encargado en el aprendizaje, la memoria y que en un déficit puede ocasionar epilepsia. Son estos desequilibrios los que juegan un papel crucial en la alteración y pueden llegar a provocar experiencias inusuales asociadas a la esquizofrenia. Sin embargo, esta explicación científica no logra contener la curiosidad en torno a este tema, y es que la enfermedad es tan extraña que en el mundo hay personas con los factores que se consideran riesgosos que nunca llegan a manifestar la enfermedad. En el ámbito paranormal, algunos sugieren que estas experiencias podrían ser algo más que una falla en el cerebro. ¿Qué pasaría si estas voces que susurran no son solo un producto de la mente, sino ecos de otra dimensión? ¿Y si las figuras que algunos ven son entidades atrapadas entre planos? Aunque estas teorías no tienen respaldo científico, reflejan la fascinación que la esquizofrenia provoca en la imaginación colectiva. Lo cierto es que vivir con esquizofrenia no es nada fácil. Las personas que la padecen a menudo enfrentan un aislamiento social significativo, ya que su forma de experimentar el mundo puede ser incomprensible para quienes los rodean. Además, las emociones tienden a aplanarse, dejando a la persona con una seria dificultad para expresar alegría, tristeza u otras sensaciones humanas básicas. El tratamiento combina medicamentos antipsicóticos que ayudan a estabilizar los síntomas y terapias psicológicas que buscan conectar al individuo con su entorno y proporcionar herramientas para enfrentar los desafíos de esta condición. Sin embargo, no todas las formas de presentación son iguales y te haré un preámbulo de sus diferentes aspectos. He desafiado esta extraña condición. Aquí, los delirios y las alucinaciones me acecharon constantemente. Las sombras no eran solo eso, eran ojos. Ojos que siempre estaban allí, siempre vigilando. El mundo era un tablero de ajedrez y todas las fichas jugaban en mi contra. Las voces susurraban palabras de odio, escupían un veneno cruel, lleno de un aire que se rasga con el sonido del ruido blanco de una vieja radio. Me odian, me insultan con palabras que nadie debería escuchar. Cada rostro en la calle oculta un propósito siniestro. Mi yo paranoico vive atrapado entre la realidad
y un velo tejido de mis más grandes miedos. Es como si una entidad me persiguiera, pero no consigo verla. Para muchos, es como estar en una película de suspenso. Aquí el afectado puede pasar desapercibido hasta que empieza a hablar de sus paranoias. Para este caso puntual, los síntomas principales podrían ser delirios persecutorios, creencias falsas de que alguien los está vigilando o que alguien planea dañarlos. Por ejemplo, es como creer que tu vecino está conspirando con extraterrestres para poderte espiar. También padecen de delirios de grandeza, piensan que tienen poderes especiales o una especie de misión divina. Están convencidos de que han sido elegidos para salvar el mundo. También padecen de alucinaciones auditivas, escuchan voces que los critican, les dan órdenes o les comentan sobre sus acciones. Por ejemplo, una persona puede oír constantemente voces que lo están insultando cuando se encuentra sola. Dentro de otros síntomas que se podrían encontrar está el comportamiento desconfiado hacia familiares o amigos, una ansiedad extrema debido a aquellas creencias de persecución. Las palabras se entrelazan de maneras extrañas. La mente es un laberinto sin escape. Las palabras caen del cielo como piezas de un rompecabezas destrozado, incapaces de encajar. Lo que en apariencia debería ser lógico se convierte en caos, en un río de pensamientos confusos que se estrellan contra las rocas de la incomprensión. Las palabras pierden su sentido, las frases se enredan, las risas ahora son huecas, como si la emoción hubiese perdido su propósito. Las acciones son un teatro absurdo, las emociones son inadecuadas y he visto a personas reírse mientras narran algo terrible o llorar sin razón aparente. Algo roto desde el inconsciente pide auxilio. En este caso, los síntomas serían un habla desorganizada, las ideas no logran conectarse, las frases parecen aleatorias. Por ejemplo, responder que el sol brilla porque las naranjas son redondas cuando les preguntan su nombre. Otro de los síntomas característicos de esta condición es un afecto inapropiado. Tienen respuestas emocionales desconectadas de la situación. Pueden llegar a reír a carcajadas al hablar de la muerte de un ser querido. También pueden presentar un comportamiento caótico, falta de higiene personal, acciones impulsivas o incapacidad para realizar tareas básicas. Una persona podría vestirse de manera completamente inadecuada para el clima, como usar ropa de invierno en pleno verano. Y otros de los síntomas que pueden llegar a presentar serían una dificultad para tomar decisiones simples, falta de habilidades sociales, lo que los lleva al aislamiento. El cuerpo en esta condición es una extraña cárcel. La mente ahora es prisionera dentro de un cascarón vacío que ya no responde. Permanece inmóvil, atrapado en un extraño estado de parálisis, mientras el tiempo se congela a su alrededor. Pero en otros momentos el cuerpo cobra vida, moviéndose como un títere poseído por una macabra entidad. Cada intento de movimiento es un eco en un abismo de perdición, algo que nunca volverá. La catatonia era como una marioneta rota, presa en el silencio ensordecedor de una tormenta desatada.
En este caso, los síntomas principales serían la falta de respuesta verbal. Por ejemplo, pueden llegar a permanecer callados incluso en situaciones que requieren de su interacción. Llegan a adoptar posturas extrañas durante largos periodos de tiempo. Pueden permanecer con los brazos extendidos hacia arriba sin moverse durante horas y horas. Sus movimientos son repetitivos. Repiten el mismo gesto sin una razón aparente. Por ejemplo, el balancearse hacia adelante y hacia atrás de manera constante. La agitación en este caso puede llegar a ser extrema. Movimientos súbitos, rápidos y sin propósito. Como por ejemplo cuando caminan rápidamente en círculos sin alguna razón aparente. Dentro de otros síntomas podríamos encontrar la resistencia a moverse, incluso cuando se les pide hacerlo. Comportamientos como repetir frases o imitar gestos, lo que en psicología se denominaría como ecolalia o ecopraxia. Aquí la esquizofrenia actúa en su estado de caos más puro, un caleidoscopio de síntomas que cambian como una espesa niebla bajo la luz de un farol. A veces las voces llenan una habitación vacía, en otras el cuerpo se queda inmóvil, atrapado entre las cuerdas de un cruel titiritero. Ningún día es igual al anterior. En el espejo se refleja un rostro que desconozco. El corazón en esta condición reside en la incertidumbre y el enemigo es tan versátil como el propio trastorno. Esta es la combinación de los síntomas de las otras categorías, pero sin predominar ninguno en particular. Una persona perfectamente podría experimentar alucinaciones auditivas, visuales, somáticas, junto a cualquier postura rígida o hablar incoherentemente. Pueden llegar a presentar cualquier síntoma de los que ya hemos hablado. Los ecos persisten, ya no hay gritos ni sombras que te acechan, pero las marcas permanecen como cicatrices en la mente. La apatía es un monstruo silencioso que devora lentamente la chispa de la vida. La alegría y la conexión humana son solo recuerdos distantes, como fotografías de un lugar al que nunca quisieras regresar. Ahora solo hay residuos de calma después de la tormenta, pero la calma es tan inquietante como el silencio en un bosque oscuro. Aquí predominan los síntomas negativos, la pérdida de la habilidad y de la motivación. Una persona podría dejar de mostrar interés en actividades que anteriormente disfrutaba, como cocinar, estar con sus amigos, jugar videojuegos. Los pensamientos se vuelven extraños y las creencias son poco definidas, que se hacen delirantes. Sospechan vagamente que alguien está hablando de ellos, pero sin evidencias concretas. Por ejemplo, pueden llegar a tener disminución de alucinaciones o delirios activos, aislamiento social marcado y falta de emociones. Personas famosas en el mundo existen con estas condiciones. John Nash, matemático conocido por la película A Beautiful Mind, experimentaba delirios de persecución y alucinaciones, es decir, esquizofrenia paranoide. Syd Barrett, fundador de Pink Floyd, llegó a mostrar comportamientos desorganizados y deterioro cognitivo al final de sus días, es decir, esquizofrenia desorganizada. Theodor Kaczynski exhibió síntomas de aislamiento extremo y comportamientos catatónicos. Estamos hablando de esquizofrenia catatónica. Vincent van Gogh, el famoso pintor, sufría de episodios de alucinaciones, delirios,
pero su diagnóstico aún sigue siendo incierto. Podría tratarse de una esquizofrenia indiferenciada. Gary Stallman vivió con síntomas residuales como el aislamiento y la apatía, es decir, esquizofrenia residual. Ahora lo que quiero mostrarles para que analicemos es el caso de un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide que se grabó a sí mismo durante uno de sus oscuros episodios de paranoia. Su intención era la de mostrar cómo es vivir con la enfermedad. Se trata de Scott Long. En sus videos logra capturar su experiencia de la manera más cruda y auténtica, narrando sus pensamientos y sus miedos en medio de la crisis. En uno de los videos, él llega a mencionar cómo siente que alguien lo observa, cómo su mente comienza a inundarse en el delirio mientras se enfrenta uno de sus episodios paranoides. I just had 4 phone calls to tell me that there's people outside. I've checked outside, there's nobody there. So what you do? I get out of the shower, was in the shower. Seen 4 or 5 people looking in the mirror at me when I looked out the shower door, seeing in the mirror people looking at me. Freaked me out. Here I am, doing this for so long. Look like a skeleton. I've lost 30, 40 pounds in the past 2 months. Nothing there. Can't believe I'm even doing this, showing somebody what a dumb fuck I am. Okay, you look. Nothing. Not a damn thing in sight. Nothing. Nothing. God damn. Y es que quiero que imagines por un breve instante que te levantas durante otro día más. El sol acaricia tu rostro, abres los ojos y el mundo a tu alrededor parece que no ha cambiado, pero algo te inquieta. Te desgasta. En principio no sabes detectar qué es lo que ha cambiado. Solo sientes que el aire se ha hecho un poco más pesado. Ahora mismo se siente todo extraño. Es como si algo en el ambiente estuviese cargado de una energía indescriptible. Te levantas de la cama y notas los sonidos habituales: el canto de los pájaros, el ruido de los autos, el camión de la basura pasando allí afuera. Pero ahora son más intensos y mucho más invasivos. Es como si cada sonido estuviese amplificado, se cuela directamente en tu mente y te molesta. Te asomas por la ventana y sientes una incomodidad inexplicable. La gente camina como lo hace usualmente. Afuera parece moverse todo de una manera extraña, como si estuviesen siguiendo un patrón incomprensible. Desde el rabillo de tu ojo sientes que algunos te miran, pero desvían rápidamente su vista en el momento en que entras en contacto con sus miradas. Intentas no prestar atención, te preparas un café para despejar tu mente, pero al tomarlo, este no tiene un sabor normal, ahora sabe metálico. Y lo único que se te ocurre es que o la leche o el café están dañados. Aunque la idea no te convence, vuelves a tu dormitorio y escuchas un leve murmullo, un sonido tenue que comienza a llenar el silencio. Al principio crees que son ruidos del exterior, pero poco a poco te vas dando cuenta que aquellas voces están dentro de tu cabeza. No distingues las conversaciones, pero sientes que hablan de ti. La sensación de que alguien te mira se empieza a intensificar. Decides encender la televisión para romper el silencio, pero incluso en los programas parecen enviarte indirectas. Un reportero en las noticias menciona algo genérico, pero tú estás seguro de que él te está hablando directamente a ti, como si estuviese intentando darte una advertencia. Tus pensamientos se entrelazan, pierdes claridad. Una idea dominante surge entre todas. Alguien
quiere hacerte daño. Alguien planea controlarte. Buscas signos en todo lo que te rodea, patrones entre las sombras, mensajes ocultos, y cada pequeña coincidencia que intentas conectar refuerza tu nueva condición. El aislamiento ahora hace parte de ti. Cuando intentas explicarle a alguien lo que sientes, quizás algún amigo o algún familiar, notas que te miran con preocupación. Sus respuestas suenan tranquilizadoras, pero en el fondo de tu mente sospechas que ellos también pueden estar involucrados. Sus palabras parecen demasiado ensayadas, como si estuvieran tratando de manipularte. Pronto, el miedo se convierte en tu compañero de viaje. Sientes que debes estar alerta todo el tiempo, vigilando cada detalle para protegerte, pero el esfuerzo te agota. El mundo, antes familiar, ahora se siente como un lugar hostil y confuso. ¿Qué tienen en común algunos de los artistas más influyentes de la historia? Su manera única de ver el mundo, percibirlo y a través de su capacidad creativa transformar lo invisible en algo tangible. Piensa que otros ven sombras donde tú ves colores, escuchan sonatas en el vacío del silencio y encuentran significados de vida en el entramado de lo cotidiano. La esquizofrenia, al igual que muchas sustancias u otras enfermedades, suele alterar misteriosamente la percepción de la realidad, lo que ha sido una fuente de admiración y fascinación tanto para otros artistas como para científicos. Algunos dicen que es una prisión, otros lo comprenden como una puerta hacia un mundo que no ha sido explorado. Pero, ¿qué pasa cuando la creatividad se escapa de ese mundo y se desborda dentro de nuestra realidad? Desde obras cargadas de simbolismo hasta obras literarias que desafían las leyes de la lógica, el arte se convierte en un lenguaje único, una traducción visual del mundo interno que parece imposible de describir. Es una ventana a un mundo caótico y la belleza de una mente que percibe la realidad de una manera alterada. En cada pluma, en cada pincel o en cada cincel se esconden historias de horror, de voces que se hacen patrones, de alucinaciones que se reorganizan para decodificarse en una obra humana. Para personas como Brian Carnley, cada pincelada es un grito silencioso. Sus autorretratos muestran la evolución de su delirio mediante la desfiguración de su propio rostro, y a la vez revelan una valentía abrumadora al exponer lo que otros no se atreven a mostrar. Y luego están las esculturas, formas que desafían la gravedad de la condición, como si intentaran liberarse de las reglas terrenales. En las instalaciones de Yayoi Kusama, los puntos infinitos no son solo patrones obsesivos, sino un eco de su lucha con las alucinaciones, un intento de convertir el caos interno en algo más comprensible. El arte, en estos casos, no es solo un escape, es una resistencia, es un medio para enfrentarse a lo que nos aterra, para darle sentido a lo incomprensible, pero también es un intento de escapar de la locura. Cada obra creada por una mente afectada por la esquizofrenia lleva en sí mismo una consigna de rebelión, la decisión de tomar aquello que podría destruir y convertirlo en algo bello, algo que otros podrían contemplar, comprender o incluso admirar. Imagina caminar por una galería y encontrarte con una pintura que parece mirar dentro de ti, con colores tan intensos que casi puedes escuchar sus sonidos, o estar rodeado
por una sala espejo de Kusama, donde no sabes si el infinito está allí afuera o está dentro de tu mente. Esta es la magia del arte. Permite que las emociones más profundas y las visiones más inquietantes y los pensamientos más inusuales tomen forma. Porque al final el arte no solo refleja lo que la mente ve, refleja también lo que la mente siente. Es una invitación a entender lo que significa ser vulnerable, qué es ser humano, y una última instancia de ser transformado por lo que parece incomprensible. Quizá es el arte la forma en que alguien logre descifrar las causas de la enfermedad y pueda lograr prevenir a que se provoquen más casos en el mundo. Y ya para ir concluyendo, nada más me resta agradecerte por acompañarme en este viaje al corazón de una enfermedad que reside dentro de nuestra mente. Si este video resonó contigo, por favor te pido que lo compartas y me ayudes a darle visibilidad a estas historias y a la belleza que nace incluso en medio de los desafíos. No olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Por favor, deja tu comentario si quieres compartir una experiencia relacionada sobre el caso de la esquizofrenia o las enfermedades mentales. Si quieres hacerme algún tipo de sugerencia para un próximo video, estaré allí atento para leer tu comentario. Recuerda que puedes apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que tú y yo somos el susurro de libertad que desatará La tormenta. Espero tengas un feliz inicio de año.